todas las líneas hasta acá corresponden a un estado de resultados, ¿no? Todo lo que está elaborado hasta donde está la llave es un estado de resultados. Y entonces, para calcular el flujo de caja con el formato básico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es partir del resultado neto de gestión, aumentar la depreciación y con eso obtenemos el flujo de caja para cada uno de los años. Entonces, esto vamos a hacer inmediatamente con nuestro ejercicio. Pero así de sencillo es aplicar este formato básico y por eso es que el grado de aplicación en términos reales no es muy frecuente, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner flujo de caja con el formato básico. En el flujo de caja tenemos entradas y salidas desde el año o periodo 0, ya no desde el periodo 1. El estado de resultados solamente se genera a partir del primer año, segundo, tercero, etc. Pero el flujo de caja se genera en enero del año 0. Okay. Entonces, hablamos los datos. Entonces, le vamos a añadir la depreciación. Es decir, le vamos a devolver todos aquellos conceptos que en el estado de resultados estén registrados como costos o gastos, pero que no significan una salida de dinero. Entonces, acá arriba en el estado de resultados, la depreciación forma parte de los gastos, sí, sin lugar a dudas, no hay nada que discutir. Pero para la empresa, eso no significa que a alguien le va a pagar la depreciación. No es una salida de plata. Pero no es la única cuenta, ¿no? Podemos tener ahí también en el estado de resultados lo que llamamos la amortización de los activos intangibles. Podemos tener las previsiones por incobrables. Entonces, la lógica de este formato es devolver todas esas cuentas que no significan salida de dinero. Entonces, aquí podemos colocar depreciaciones, amortización de activos intangibles. Podemos colocar previsiones por incobabilidad, etc. ¿Cuál es el hilo conductor? Es que no signifique salida de dinero. Entonces, como le estoy devolviendo, va a ir con signo positivo esa depreciación o esos conceptos. Ya está. Y ahora, lo que correspondería es colocar la plata que nosotros vamos a gastar como inversión inicial en el año 0. Ese dato no está en el estado de resultados, es un dato que lo hemos colocado aparte. Dijimos, vamos a hacer una inversión de 850,000. ¿Cuándo? En el año 0. Es una salida de plata. Por ende, el flujo
neto de caja será igual a la sumatoria de lo que acontezca cada año. ¿Ok? Entonces, este será el formato básico donde parte del estado de resultados de su última línea, a lo cual se le incrementa la depreciación o cualquier otro concepto que no signifique una salida de plata. Ahora, en este ejemplo, por ejemplo, acá nunca hemos hablado de que esta empresa se va a prestar, porque estamos asumiendo que este proyecto lo estamos costeando con recursos propios, es decir, los 850,000 es con recursos propios. El flujo de caja que acabamos de armar es un flujo de caja asumiendo la inversión con recursos propios. ¿Qué pasaría si nosotros asumimos que la inversión va a ser financiada con un préstamo? Pero antes de empezarle a hacer variaciones al ejercicio, ¿se entendió cómo lo hemos logrado, cómo logramos calcular el flujo de caja, señores? ¿Está claro? Muy básico, ¿no? Sí, Lice, sí, entendí. Ya. Entonces le pongamos algo más de sabor y vamos a asumir que ahora la inversión no lo hacemos con plata propia, sino nos vamos a prestar. Entonces, sabemos que el monto de la inversión es 850,000. El aporte propio asumamos que es 40% y el préstamo es por lo que salga. Ok. Si hay un préstamo, tiene que haber un plazo, tiene que haber una tasa de interés y tiene que haber una forma de pago, necesariamente, ¿no? Entonces vamos a asumir que el préstamo se paga en 4 años. La tasa de interés que nos cobran es 18% y la forma de pago es con cuotas anuales iguales. Ya con ese elemento nos están dando la pauta con qué sistema de amortización vamos a trabajar, ¿no? Bien, lo primero que tenemos que elaborar es el
cuadro de amortización. Donde, como ustedes ya conocen este tema, tenemos que ver de qué manera se paga este préstamo. Con las columnas y líneas que ya vimos, por ejemplo, en el flujo de caja del un solo año, ¿no? Ya hicimos esto. Es tema de matemáticas financieras. Ok, sobre la base de esto, a ver chicos, elaboran el cuadro de amortización. La deuda es 510,000, que es el 60% de los 850,000. Calculen el valor de la cuota y los demás componentes del cuadro. Ok, ¿cuánto sacaron su cuota anual, chicos? La cuota anual es de 189,586,72. 180 y
189.586,72. ¿Tienes más decimales? Clic es 72.21.74. Ok, gracias. Entonces, esta le hace la cota constante. Los intereses serán así les ha de tener que cerrar su cuadro, ¿no? Sí, licenciado. Ok, una vez que tenemos el cuadro de amortización, esto nos obliga a modificar el estado de resultados. ¿Por qué? Porque en el anterior escenario no teníamos costos financieros, ahora sí los tenemos. Entonces, todo lo que es ventas se mantiene, o sea, el costo de ventas también se mantiene, los gastos administrativos, la depreciación, etcétera, también se mantiene. Lo que sí va a pasar es que aquí van a figurar costos financieros para el año 1 hasta el año 4, conforme a lo que acabamos de calcular, ¿no? Eso lógicamente agrava los resultados de gestión, los vuelve más negativos, porque ahora estamos introduciendo ese concepto que es el costo financiero. ¿Cómo se transforma el flujo de caja con el formato básico? Porque va a cambiar. Primero, ¿a todo el mundo les queda claro qué está pasando con el estado de resultados? Sí, licenciado, todo claro. Muy bien.
Sigamos entonces. El flujo de caja con el formato básico, igual, seguimos como primera línea considerando el resultado neto de gestión y le devolvemos la depreciación del estado de resultados con signo positivo, solo que aquí hay novedades en la parte relativa a que se han generado ítems adicionales respecto a la entrada y salida de plata. Primero, aquí tenemos que añadir en el flujo de caja un desembolso del préstamo. ¿Cuándo nos desembolsan el préstamo? En el año 0. ¿Por qué? Porque en ese año nos estamos prestando el 60% de los 850,000. Y tiene un signo positivo, porque es una entrada de plata. ¿Ok? Por el otro lado, se procede a adquirir la inversión. O sea, compramos lo que tengamos que comprar con esos 850,000. Eso es una salida de plata. Pero también tenemos otra salida de plata que vienen a ser el pago del capital por el préstamo realizado. ¿Y eso desde cuándo lo hacemos? Desde el año 1, una salida de dinero. Esa información la jalamos del cuadro de amortización, ¿no? Entonces, para el año 1 al 4 tenemos previsto el pago del capital, la devolución del capital. Para cada uno de los años. Y con eso procedemos a devolver el préstamo recibido. Entonces, el flujo neto de caja, como ustedes pueden observar ahora, muchachos, igual se lo encuentra totalizando la sumatoria de todas las columnas, pero a diferencia del primer ejercicio, en este siguiente formato, lo que hemos hecho es incorporar un préstamo con las connotaciones financieras que esto implica en la salida y entrada de dinero. Desde el periodo 0, con el desembolso, y del año 1 al 4, con el pago de intereses y capital. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, licenciado. Bueno. ¿Cuál es la debilidad de este formato? La debilidad es que cuando estamos partiendo de lo que es el resultado neto de gestión con esta línea, las recogemos o las rescatamos aquí. ¿Qué estamos asumiendo? Primero, que las ventas son recaudadas, son cobradas al 100%. Porque para que dé este resultado de fin de año, aquí colocamos las ventas al 100%.
Y si yo tomo en cuenta este resultado neto de gestión, estoy asumiendo que todas mis ventas van a ser al 100%. 2. Estamos asumiendo que todos los pagos que tengamos que hacer por costo de ventas, gastos administrativos, gastos comerciales, igual se pagan en el año al 100%. Y también en el tema de impuesto, el impuesto a las utilidades de la empresa, estamos asumiendo que en el mismo año se paga el 100%. Entonces, estos supuestos resultan por demás irreales porque las empresas suelen tener muy comúnmente cuentas por cobrar, facturas por cobrar, y de la misma manera tienen cuentas pendientes de pagar con sus proveedores. Entonces es muy poco real pensar de que la empresa todo va a pagar al contado y todo va a pagar, todo va a llegar a cobrar. Entonces, eso hace de que este formato no sea tan real porque por detrás estamos asumiendo todo este conjunto de supuestos que muchas veces no se cumple. Pero no por eso tenía que igual explicarles para que ustedes sepan cuál es ese formato básico, pero también cuáles son sus debilidades. En ese sentido, lo que vamos a hacer ahora es romper esos supuestos para tener flujos de caja más reales y ver cómo procedemos a armar el flujo de caja. Entonces, vamos a volver a nuestros parámetros iniciales. Vamos a volver a copiar todos los parámetros iniciales con los que habíamos trabajado. Y a estos ahora le vamos a aumentar algunas variables adicionales que nos van a hacer que nuestros flujos de caja sean más reales. Vamos a asumir lo siguiente. Vamos a asumir que en la política de cobranza, en el primer año, solo recuperamos el 5% de las ventas, el siguiente año 90%, el siguiente año 95%, el siguiente año 98%, y el quinto y el sexto año el 100%. ¿Esto qué implica? Implica que las diferencias no son cobradas, ¿ok? O sea, cuando digo 85% el primer año, significa que el 15% no lo voy a cobrar. El 90% el segundo año lo cobro, pero el 10% ya no lo voy a poder cobrar. Y así sucesivamente. Los últimos 2 años sí cobramos todo. Y ahora la política de pagos va a ser la siguiente. En el mismo año pagamos 80
En el mismo año pagamos 80 y en el siguiente año pagamos el saldo. Esta política de pagos va a ser para el año 1 al 5. En cambio, en el año 6, todo se paga en el mismo año, porque ya no va a haber después otro año porque el proyecto se va a cerrar, ¿sí? El IUE, lo que también es importante aclarar, el UE se paga, vamos a poner entre paréntesis, 100% en el mismo año. Ok, como ustedes pueden advertir, ahora estamos rompiendo dos paradigmas que tenía el anterior formato, que es en cuanto a las cobranzas de las ventas y a los pagos de los gastos y costos. Entonces vamos a trabajar en el escenario de invertir todo con recursos propios y van a elaborar el estado de resultados y el flujo de caja. Entonces, les voy a otorgar 40 minutos para que me envíen el estado de resultados y el flujo de caja. Lo van a enviar todo a su compañero, a Kevin, que me ayuda en el curso, hasta la 1:30. 5 minutos después, Kevin me tiene que haber